Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante para la iglesia en este tiempo. Es un tema con el que el Espíritu Santo ha estado ministrando mi vida y yo quiero compartirla contigo. Hoy vamos a estar hablando sobre el fundamento sobre la roca. Fundamentados en la roca. Pero yo quiero comenzar explicándote qué es un fundamento. Y un fundamento seguro es una base sólida. Es una base firme y fuerte. No puede moverse ni ser destruido y sostendrá cualquier cosa que descanse sobre él. Para ponerte un ejemplo, cuando tú edificas un edificio, por ejemplo, ¿verdad? Las personas que construyen edificios tienen que tener cuidado al hacer el fundamento porque tienen que hacerlo lo más fuerte posible para que ese edificio pueda permanecer. Y eso es un fundamento, es una base sólida, firme y fuerte. Y en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos del 47 al 48, Jesús dijo: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, cuando el río dio con ímpetu contra aquella casa, no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre la roca, estaba fundada sobre la roca. Y yo no sé si tú lo sabes, pero la roca es Jesús. Cuando tú y yo hacemos un fundamento sobre la roca, no basta solamente con profesar nuestra fe, no basta solamente con creer. Para tú y yo poder tener un fundamento firme, un fundamento sólido, tiene que ser primeramente en Jesús, pero tú sabes también que Jesús es la palabra, porque Jesús es el verbo hecho carne. Así que cuando tú y yo fundamentamos sobre la roca, nosotros estamos poniendo nuestro fundamento en Jesús, pero estamos haciendo lo que dice la palabra. En otras palabras, lo que estamos haciendo es obedeciendo la palabra. Lo que estamos haciendo es caminando por esa palabra, haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida, obedeciendo la palabra de Dios. Pero cuando tú sigues leyendo en este capítulo, también te habla de las personas que fundamentan sobre la arena. Y esas personas son las que escuchan la palabra, pero no la ponen por práctica. Y en este tiempo Dios va a hacer una distinción muy grande. Y mientras yo estaba meditando en la palabra del Señor, mientras yo estaba en un momento de comunión, el Espíritu Santo comenzó a ministrar mi vida y comenzó a hablarme. Y yo tengo una palabra profética para la iglesia de este tiempo, porque el Señor me hablaba y el Señor empezó a decirme que viene un sacudir fuerte para la iglesia en este tiempo. Y la palabra del Señor dice que las ovejas de Dios escuchan su voz y lo obedecen. Que las ovejas, los que son hijos de Dios, saben reconocer la voz de Dios. Así que si tú eres un hijo de Dios, tú vas a reconocer si esta palabra, la cual yo estoy hablando en este momento, con mucha reverencia, con mucho temor y respeto a nuestro Abba Padre, a Dios, al Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, tú vas a reconocer que esto es palabra de Dios. Viene un sacudir para la iglesia. Y es por eso que yo te estoy hablando del fundamento y te estoy comparando quién es el hombre sabio y prudente, que es aquel que fundamenta sobre la roca, que es Cristo Jesús, es la palabra, porque te acabo de explicar que Jesús es el verbo hecho carne, o sea, Él es la palabra, pero también habla de aquellas personas, o sea, de aquellos que hoy se dicen ser hijos de Dios o cristianos y no obedecen la palabra de Dios. Son esas personas que viven creyendo a su manera y no buscan la voluntad de Dios. Ellos no buscan cuál es la dirección del Espíritu Santo. Ellos no buscan qué es lo que Dios anhela. Y precisamente esa era la palabra que Dios me daba. Yo la tengo aquí anotada.
y todo como Dios me la dio, y Dios va a comenzar a separar. Estas personas en breve se van a saber quiénes son, porque Dios los compara con el trigo y con la cizaña. Y cuando tú comienzas a buscar información, cuando tú comienzas y buscas en semejanza, no sé si tú lo has visto, pero en semejanza, la cizaña y el trigo son muy parecidos, parecieran iguales, pero cuando se abren, el trigo es el que tiene fruto y la cizaña no tiene fruto, se vuelve como una pajilla que se deshace con el viento. Aleluya. Y en este tiempo, el Señor separa el trigo de la cizaña. Y solo los que están fundamentados en la roca inconmovible no se van a mover. Dios comienza a limpiar la casa. Y Dios comienza, me decía el Espíritu Santo, comienzo a levantar hombres, comienzo a levantar mujeres que hablen lo que anhela mi corazón, que hablen lo que yo anhelo hablar en este tiempo. Y todo aquel que está hablando palabra de hombre, todo aquel que está hablando solamente para endulzarle el oído a la iglesia y no lo que Dios anhela, no lo que el Espíritu Santo anhela hablar en este tiempo, va a ser expuesto. Esos hombres y esas mujeres que no están hablando el anhelo del corazón de Dios, que no están escuchando el Espíritu Santo de Dios, esos van a quedar expuestos, dice el Señor, y viene una limpieza. Y no te comiences a sorprender, óyeme, Dios comienza a limpiar y Dios comienza a sacar del oculto. Y esto es solo el principio, pero tenemos que orar. Y los que están firmes, los que su fundamento está sobre la roca inconmovible, que es Jesús, que es la palabra de Dios, esos no van a ser movidos, porque te acabo de explicar que aun cuando el río azotara, que aun cuando la inundación viniera, esa persona no se va a mover. Y hay mucha gente ahora mismo, muchas personas apartadas, personas que conocen del Señor, personas que conocieron la verdad y decidieron alejarse. Yo no sé cuáles sean las razones, pero esto es tiempo de volver a casa. Has construido, has tenido éxito, pero todo eso delante de Dios es como la nada. Todo lo que tengamos, nosotros tenemos que darle la gloria a Dios con todo y tener el fundamento en la roca. Cuando nosotros no tenemos el fundamento sobre la roca, sino que la palabra lo compara a estas personas con fundamentos sobre arena, en algún momento todo se va a comenzar a derrumbar. En algún momento todo se va a mover. Cuando venga el sacudir, todo eso se va a deshacer. Así que éxito sin Dios no es éxito. Éxito sin Dios, prosperidad sin Dios, no es realmente prosperidad. Acuérdate que en la palabra de Dios, el enemigo le ofreció al propio Jesús, le ofreció: todo esto te daré si postrado me adorares. Él también da riquezas. Pero cuando tu fundamento está en la roca, todo, absolutamente, todo lo que tú tienes, todo lo que comienza a dar fruto en tu vida, es para darle la gloria a Dios, y le da la gloria a Dios, porque tu fundamento está sobre la roca. Y aun cuando vinieren tiempos fuertes, aun cuando venga el sacudir que Dios está hablando para su iglesia, tú y yo vamos a permanecer. Así que si tú hoy estás escuchando esta palabra, y quizás tú eres una persona que tú entiendes que últimamente has estado cojeando, por así decirlo, no has estado caminando buscando hacer la voluntad de Dios, te has quizás desviado en el camino. Este es el tiempo de afirmarte. Este es el tiempo de pedirle al Señor: afirma mis pasos, ve delante de su presencia. Comienza a pedir perdón. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tus malas decisiones. Y ahí está Dios, ahí está Él va a volver a levantarte. Él va a volver a firmar cada uno de tus pasos. Y tu fundamento se va a construir en un lugar seguro, en una base segura, en una base sólida, en una base fuerte. Porque viene un sacudir, me dice el Señor.
viene a sacudir. El apóstol Pablo dijo, si hablara yo palabras de hombres, entonces yo no voy a agradar a Dios. Y te estoy parafraseando, pero ahí está, lo puedes buscar. El que hoy esté hablando palabra de hombre, palabra que quiera agradar a los hombres, va a ser expuesto. Y Dios bendice, Dios prospera. Dios nos da palabra para levantarnos, para restaurarnos. Pero yo no puedo predicarte de gracia y de bendición si primero yo no te predico de arrepentirte y de que afirmes tus pasos. Estamos a solamente un mes para terminarse el 2024. ¿Y sabes cuál es mi anhelo de todo corazón? Es que tú te levantes. Es que tu fundamento comiences a construirlo sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Es que tú comiences a despertar hambre y sed en ti por la presencia de Dios y serás saciado. Es que tú comiences a restaurar el altar nuevamente en tu casa, en tu vida. Que vayas al lugar de oración, que vayas al lugar secreto, al aposento alto. Ese debería ser el anhelo de nosotros. Eso debería, más de cualquier otra cosa, debería ser ponerlo a Él en el primer lugar. Así que esta palabra de hoy es para escudriñarnos, volver a la senda antigua, dice el Señor. La senda antigua es volver a los preceptos de Dios, a lo que está establecido en su palabra. Y por eso es que te he predicado en otros podcasts, por eso es que te he venido diciendo en otros podcasts que Dios levanta a una generación llena de su Espíritu Santo, una generación apasionada, sedienta, hambrienta por su presencia, que van a hablar sí, sí, no, no, será su hablar, llenos del Espíritu Santo. Esa es la senda antigua. Eso es volver a la senda antigua, volver a los preceptos, volver a buscar esa llenura del Espíritu Santo, porque es eso lo que nos va a diferenciar a cada uno de nosotros de los demás. Porque tú y yo como hijos de Dios tenemos que diferenciarnos de los demás, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios hace una distinción entre sus hijos, entre su pueblo escogido, entre su iglesia y entre los que todavía no le han conocido o no le quieran recibir. Tú y yo tenemos que buscar la presencia de Dios. Tú y yo tenemos que comenzar a establecer nuestro fundamento sobre la roca. Así que esta es la palabra de Dios para ti hoy. Levántate, levántate allí donde tú estás, como siempre te digo, y comienza a buscar la presencia de Dios. Dios está allí en el mismo lugar donde tú lo dejaste. Dios anhela que tú lo pongas a Él en primer lugar. Dios anhela que tu fundamento sea sólido, que cuando venga el sacudir que viene, donde se separa el trigo de la cizaña, donde Dios comienza a exponer todo lo que está oculto, porque Dios comienza a limpiar su casa, tú permanezcas firme y no seas de esos que su fundamento está en la arena y lamentablemente esos no van a permanecer. Así que si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, compártela con alguien más. Este podcast es auspiciado por Vestida de Gracia Boutique. Nos puedes buscar por las redes sociales TikTok e Instagram como Vestida de Gracia Boutique. Y también puedes buscar nuestra página web www.vestidadegraciaboutique.com. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.